Hoy termina una etapa que tiene que ver con la atención preferente a la grave pandemia que padecimos, que sufrimos, que nos dejó mucho dolor, mucha tristeza. Desde hace bastante tiempo hemos estado informando sobre la pandemia los martes. Y hoy queremos dar a conocer al pueblo de México que afortunadamente ya son mejores las condiciones, que ya está cediendo casi por completo la pandemia y que queremos hoy informar que vamos a seguir atendiendo lo relacionado con la pandemia, pero ya la atención principal en materia de salud la vamos a enfocar a la creación del nuevo sistema de atención para la salud, con el propósito de garantizar al pueblo de México el derecho a la salud. Podemos identificar que en México estamos ya cerrando el ciclo epidémico y transitando a el estado endémico. Tenemos que transitar ya del estado epidémico que nos mantiene con una serie de medidas especiales que afectan a múltiples aspectos del bienestar social de las personas, de las comunidades, de los pueblos, de los países, a un estado de vivir con el virus en sus características. Sobre la comparación con todos los países del mundo, en esta tabla aparecen los primeros 30 en orden de mortalidad, cuántas defunciones ocurrieron por millón de habitantes, y podemos ver que de los primeros 30, México quedó hasta el momento en el lugar 28. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Sonora Power? Ya estamos aquí desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional con el ánimo de informarles correctamente de lo que ocurra en esta jornada informativa. Es un gusto, ya saben, yo soy su amigo Demián Duarte, estamos desplegados acá en la Ciudad de México. Hoy, por cierto, el presidente va a ir a la exposición de la réplica de la Capilla Sixtina del Vaticano para ver los frescos, claro, repetidos de Miguel Ángel, y bueno, pues esta será una jornada particularmente interesante. Desde acá, desde Palacio Nacional, donde nos toca el pulso de la salud, estamos encantados de la vida de platicar con todos ustedes. Nos vemos al ratito. A saber cómo estamos. Desde hace bastante tiempo hemos estado informando sobre la pandemia los martes. Y hoy queremos dar a conocer al pueblo de México que afortunadamente ya son mejores las condiciones, que ya está cediendo casi por completo la pandemia y que queremos hoy informar que vamos a seguir atendiendo lo relacionado con la pandemia, pero ya la atención principal en materia de salud la vamos a enfocar a la creación del nuevo sistema de atención para la salud, con el propósito de garantizar al pueblo de México el derecho a la salud. Vamos a informar igual los martes
sobre el avance en el plan de salud, que va dirigido básicamente a quienes no cuentan con seguridad social. Se está reformando, se está mejorando la atención en el ISSSTE, en el seguro, pero el propósito es que los que no tienen seguridad social, la población abierta, sea atendida como se merece. Y esto incluye el que estén en buen estado las unidades médicas, los centros de salud, los hospitales, que tengan los equipos necesarios, que se tengan todos los médicos, los especialistas, que haya atención fines de semana, por la noche, atención permanente, que los análisis clínicos, los medicamentos se entreguen de manera gratuita, que se garantice la gratuidad en la atención médica, no solo lo que tiene que ver con los medicamentos básicos, el llamado cuadro básico, sino todos los medicamentos, todos los estudios, todo lo que tiene que ver con la salud, de manera gratuita. Esto también implica abasto suficiente de medicamentos. Ya comenzamos en el estado de Nayarit y se están haciendo inventarios y se está trabajando en 15 estados para tener a partir de este año ya en muchos estados, la mayoría de los estados, ya una atención de calidad en materia de salud. Entonces, aquí vamos a estar informando todos los martes, porque vamos a poner en práctica, como lo hicimos con la pandemia, un proceso de acompañamiento en el que participemos todos. Cuando se diga ya están todos los médicos en los centros de salud, en los hospitales de Nayarit, ya tenemos abasto suficiente de medicamentos, es porque aquí se informa, y si no es así, la gente de Nayarit, de las comunidades, ustedes como informantes van a poder decir que no es cierto o que no es cierto del todo, que falta. Vamos a llevar a cabo este proceso, se va a iniciar el próximo martes. Hoy termina una etapa que tiene que ver con la atención preferente a la grave pandemia que padecimos, que sufrimos, que nos dejó mucho dolor, mucha tristeza. Y tenemos que transitar ya del estado epidémico que nos mantiene con una serie de medidas especiales que afectan a múltiples aspectos del bienestar social de las personas, de las comunidades, de los pueblos, de los países, a un estado de vivir con el virus en sus características. Este estado técnicamente le llamamos estado epidémico, al estado agudo, y al estado prolongado le llamamos estado endémico, es decir, ya vivir con el virus.
Para los virus respiratorios, característicamente, hay fluctuaciones, hay cambios. Durante la temporada de calor bajan los contagios, durante las temporadas de frío suben los contagios. Influenza es el modelo más característico y es muy probable que COVID-19 empiece a comportarse de esa manera, con veranos de baja transmisión y otoños, inviernos de transmisión más importante. Pero así viviremos. En la medida en que tengamos una alta inmunidad de la población, los impactos serán menores. La Organización Mundial de la Salud analiza algunos criterios y los comentamos aquí. Son estos 4 criterios que permitirían identificar la posibilidad de reconocer el fin del estado epidémico. Y vemos en corchetes en esta misma imagen cuál es la situación actual de México, que es la que acabo de comentar. El primer criterio es una alta capacidad de respuesta. Nosotros mantuvimos el doble de camas disponibles en todo momento y ahora tenemos una ocupación menor al 2% promedio de las unidades COVID. Tenemos una alta capacidad de respuesta. Alta cobertura de vacunación. En población adulta hemos logrado 90%, en promedio tenemos 87% para la población elegible, alta cobertura de vacunación, alta inmunidad poblacional. Muy pocos fallecidos, ya dijimos, en promedio menos de 4 diarios y muy pocos casos reconocibles, menos de 300 diarios en todo el país. Entonces, con base en estos criterios, aunque todavía están por formalizarse por parte de la OMS, podemos identificar que en México estamos ya cerrando el ciclo epidémico y transitando a el estado endémico. Pues bien, queridos amigos, creo que importante la información que se dio a conocer hoy en la conferencia del presidente de la República. El tema del fin de la pandemia no es un asunto menor, la verdad es que creo que es uno de los anuncios que hemos estado esperando por mucho tiempo. Y bueno, llama la atención, entre otras cosas, este anuncio que da adicional el doctor Hugo López-Gatell al respecto de que se ha decidido cancelar pues la publicación del semáforo, el semáforo de riesgo epidémico para las entidades del país. A partir pues de ya se tendría que dar a conocer para lo que es el inicio del mes de mayo. Ya no se va a emitir, lo mismo que se considera el uso del cubreboca como un asunto que al final de cuentas ya pierde trascendencia. Es importante, porque en algunos lugares todavía se sigue considerando la utilización de este artículo pues como una de las medidas que pueden permitir la difusión de la enfermedad de COVID. En este momento estamos ya en una fase de mínima transmisión en México y en muchos otros países, afortunadamente. Esto lo que nos permite respecto al cubrebocas y otras medidas es considerar que la necesidad extrema de utilizarlo ya no es tan notoria como lo fue en los periodos muy activos de la epidemia. Entonces, no vamos a declarar el fin de la obligatoriedad del cubrebocas porque nunca lo declaramos obligatorio, pero lo que sí podemos decir es, en este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas. El propio semáforo de riesgo COVID, que tradicionalmente nos sirvió de instrumento para identificar el riesgo de transmisión en las entidades federativas. Entonces, también hemos decidido que el semáforo de riesgo ya no se emitirá, el del primero, que está vigente, termina el 1 de mayo, ya no lo emitiremos. En función de esto, creo que es un avance importantísimo al respecto del tema de la atención de la pandemia, el que se dio en esta jornada. Por supuesto, vamos a estar informando los diversos detalles que tienen que ver con este asunto. Para mí es un gusto encontrarme con ustedes en este reporte mañanero. En un rato más vamos a estar aquí en la exhibición de la Capilla Sixtina, que se ve a mis espaldas, acompañando, pues de alguna manera al presidente de la República en el recorrido por esta muestra virtual de lo que son los murales del artista Miguel Ángel, que pues hizo pues una explicación de lo que es el Génesis, otros temas que se abordaron hoy en la mañanera. El presidente reiteró que los jueves van a estar dedicados a esta lógica de cero impunidad y que en muchos niveles ahí se va a estar informando
pues semanalmente de los temas sensibles que tienen que ver con el asunto de la seguridad. También, bueno, pues llamó la atención esta de nueva cuenta una de las personas, una reportera acreditada en La Fuente, pues se excede con el presidente, le dice esto de que nomás va a mi estado, a Sonora, a ver asuntos de béisbol. Dice el presidente, oye, pues te pasaste. Lo mismo que también la muy fina Denise Dresser, que bueno, salió con esto de que... Ya los niños están en la escuela, entonces. Lo podemos decir y además... es para que vean el nivel. Trump exigió y AMLO entregó. Trump amenazó y AMLO cedió. Trump demandó militarizar la frontera y AMLO cumplió. Trump impuso condiciones y AMLO cedió soberanía. Todo esto es falso, pero no es eso el tema. Es esto. En pocas palabras, y citando el lenguaje de la 4T, Trump se la metió doblada. Eso es. ¿Qué explicación? Debería de ofrecer una disculpa pública por la vulgaridad. Una cosa es tener diferencias, ¿no?, ser adversarios. Yo ni siquiera hablo de enemigos, porque no tengo ni quiero tenerlos. Tengo adversarios. Y podemos tener diferencias, pero así están. Entonces esto no sucedía antes. El presidente Donald Trump, pues se la recetó, ¿verdad? Le recetó la de Paco Ignacio, para no vernos tan soeces y tan finos como ella. Bueno, pues simplemente ahí lo dejamos. Mis queridos amigos, un gusto saludarlos esta mañana de martes. Hoy es 26 de abril, estamos reportando desde acá, desde la Ciudad de México. Soy su amigo Demián Duarte, nos vemos en un ratito.